de Jairo Villegas Pinto, eh, este, este gran investigador y conferencista internacional. Él es colombiano y ha estado mucho en Estados Unidos y ha estado trabajando en temáticas relacionadas con la neurociencia, ¿ya? Y bueno, escribió un libro que fue un bestseller que se llama Éxito sí, pero felicidad también. Entonces la idea es que en este webinar nosotros tengamos las reglas de oro que le llamamos nosotros, que es mantener el audio apagado y el video apagado de los asistentes, y que también nos vayan enviando sus preguntas por el chat, básicamente porque vamos a responderlas al final, ¿ya? La idea es que sea una conversación y que después vayamos respondiéndolas, ¿ya? Lo otro es que al final va a haber un sorteo de un libro de Jairo, que es sobre este bestseller, y que la verdad, bueno, yo lo estuve leyendo y vale mucho la pena, ¿ya? Y también aquí les mostramos lo que son nuestras redes sociales, ¿ya? Como Desafiarte, porque nosotros como equipo de Desafiarte estamos organizando y estamos aportando con un grano de arena en todo lo que es lo que nosotros llamamos el mejoramiento de la sociedad y lo que es el bienestar y el desarrollo de las personas, ¿ya? También nosotros queremos aprovechar de hacer una pequeña presentación de Desafiarte, que principalmente nuestra propuesta es ser un servicio transformacional, ¿ya? Nosotros buscamos que los adolescentes empiecen en un punto A, ¿ya? Que principalmente son que no tienen necesidades, no tienen las necesidades claras todavía, y que nosotros queremos que ellos lleguen a superar un desafío personal, a un punto B. Y Desafiarte está en esta etapa de apoyarlos en ese proceso de tránsito, en este proceso de ir de una etapa A a una etapa B, ¿ya? ¿Cuál es la metodología de Desafiarte? Principalmente es estar en todo lo que es el proceso de elección y descubrir lo que es un propósito, y al lado de un propósito siempre está un desafío, ¿ya? No hay propósito sin desafío. Y ahí estamos nosotros en ese proceso, apoyándolo a descubrir y a enfrentar ese desafío que se le presenta al adolescente, ¿ya? Y esto lo trabajamos a través de el desarrollo de herramientas para la vida. Estas las recogimos en numerosos estudios que hemos hecho con adolescentes, ¿ya? Y que ha sido un proceso muy, muy lindo de conocer en profundidad lo que le pasa a los adolescentes, ¿ya? En esta etapa. Y después viene una etapa que es básica, que es la elaboración de los planes de acción. Básicamente es concretar lo que hablamos arriba. O sea, si tenemos un propósito, tenemos un desafío y hay herramientas, tenemos que llevarlo a la acción. Hay que movilizarse. Y finalmente tiene que ver con, el plan de acción tiene que irse haciendo un seguimiento, un monitoreo, para ver cómo se está llevando a cabo. Y todo esto nos va a llevar a la superación de desafío que dijimos que era el punto B, ¿ya? De pasar al punto A al punto B. Y nosotros queremos sembrar una semilla para que este desafío, esta superación del desafío, finalmente sea el primer paso a un proceso de autogestión permanente que tengan los estudiantes. Y también nosotros definimos áreas que están por desarrollar por parte de los adolescentes. Áreas que necesitan acompañamiento de parte de los padres, y en este caso nosotros los ayudamos, ¿ya? Que tiene que ver con el área vocacional, el área social y el área personal, ¿ya? Y como se dieron cuenta anteriormente, nuestro webinar tiene el título de la vocación y el autocuidado como principal, ¿ya? Y nosotros ahí queremos enganchar este momento donde es muy importante el trabajar la vocación como parte de un proceso de trabajo más trascendente en esta etapa de dificultades, ¿no?
Y en las áreas vocacionales nosotros trabajamos específicamente en diferentes temáticas con los adolescentes que tienen que ver con el reconocimiento de intereses, o sea, que ellos conozcan cuáles son sus motivaciones, qué talentos tienen, ¿ya? Cuáles son sus recursos personales, ¿ya? También todo lo que son las elección de áreas de estudio electivos, ¿ya? Donde ellos tienen que empezar ya a definir su camino, ¿ya? Para ir conociendo cuáles son las posibles carreras que van a estudiar a futuro, ¿ya? Y en ese camino nosotros también los apoyamos en elegir esas carreras y en confirmar muchas veces esa carrera, ¿ya? Porque muchas veces ya ellos ya conocen, tienen una idea, pero falta esta confirmación con información y con determinación. Y finalmente hay una etapa que tiene que ver con el desarrollo de hábitos de estudio, ¿ya? Porque el ingresar en este tránsito hay un cambio muy radical en cómo se vinculan con los estudios, ¿ya? Porque básicamente es otro ritmo cuando tú entras a la universidad y es otra la libertad que uno tiene. Y hay que adaptarse a ella también. Bueno, dicho eso, aquí está Jairo. Eh, Básicamente lo que yo dije, una presentación, es que él es un investigador, escritor y conferencista internacional, y que, como le decía anteriormente, es psicólogo y es doctor en filosofía del International Research University, y que ha hecho una cantidad de investigaciones muy importantes desde el área de la neuropsicología y la neurociencia, y creó la técnica de autoobservación neutroconsciente, ¿ya? Que básicamente se... Bueno, como dice una canción, estoy colgando en tus manos. ¿Por dónde quieres enfocar el tema? Bueno, un poco queríamos conversar contigo acerca de un poco de lo que está pasando con la pandemia en términos generales, de cómo ha sido esta experiencia. Tú estás en Colombia, y también un poco tomarlo también con todo lo que tiene que ver con el estallido social y con todo lo que en Colombia también están viviendo, muy parecido a lo que está viviendo Chile. Y desde ahí un poco ir viendo qué ha ido pasando, cuáles son los impactos que tú ves que eso ha generado, tanto en las relaciones sociales y personales de las personas. Eso es como para empezar la conversación. Bueno, yo quiero pues decirte que quiero cerrar esta conversación diciendo que si todos los seres humanos, toda la humanidad actual no está protegida del virus, nadie está protegido. O sea, si todos los países no estamos seguros, no hay nadie seguro. Así quisiera terminar toda esta conversación. Pues hay tantos aspectos en la vida de los seres humanos y todos están siendo tocados por la pandemia. Hay una sorpresa inicial que es no saber qué hacer, porque pues ha habido muchas pandemias pero muy diferentes a estas, como por ejemplo una pandemia de gripes cuando no había la tecnología que corría la información tan rápida como ahora, y también corre el miedo y la ansiedad más rápido que ahora, más rápido ahora que antes. Entonces, pues todo ese mundo emocional que toca tantas áreas en que nos movemos los seres humanos tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, aquí en Colombia y algunos países donde yo tengo pues contactos, está aumentando el número de suicidios entre los jóvenes, entre los adolescentes. Pues, y esos son el futuro de lo que nos espera. Al tocar la parte económica, se involucra también con la parte del liderazgo político y el liderazgo científico, porque nos ayuda mucho tener información mayor
de qué pasa en cada país, de qué sirve y qué no sirve, qué protege y qué no protege, qué pues ayudas, qué decisiones han tomado otros países que les ha ido bien y cuáles las que les ha ido mal. Pero se necesitaría tanta información de todos los seres humanos donde hay tanta desconfianza de las decisiones que toman los políticos que pues que nadie se quiere prestar para entregar toda su información personal, porque no se sabe cuánta libertad vamos a perder con eso. Entonces, hay una serie de emociones, ya hablé de la confianza, de la ansiedad, etcétera, que se va metiendo en todos y quizás va colocando una óptica de pesimismo que hace imaginar un mundo sin esperanza, nueva emoción que estoy nombrando. Entonces, los jóvenes que quizás desde niños venimos, los jóvenes, todavía me siento joven, venimos viendo qué nos gusta y qué no nos gusta de nuestros padres, y con unos padres tratando de hacer un esfuerzo enorme para darle gusto a los hijos, en una proyección que tenemos la mayoría de los que somos padres, de tratar de que ellos no sufran lo que nosotros hemos sufrido, o tratar de que la generación que sigue sea mejor que la anterior, que es lo que ha venido pasando en la humanidad. Pero los muchachos van entendiendo que se les viene ser una generación o tener después de ellos una generación que sí va a ser peor que la anterior. Ven a los padres renegando del teletrabajo, sin poder manejar las violencias internas que hay por la situación económica que a veces se enfrentan la mayoría de las familias. Entonces, la falta de una visión pesimista, sin salida, pues los lanza a las calles, porque la mayoría son gente joven, a no sé, a seguir recibiendo algún tipo de promesa o alguna visión optimista o algún tipo de criterio que le dé sentido a seguir vivos. Entonces, pues salen a manifestar. Algunos tienen tanta rabia, cuarta emoción que nombro, que pues que si alguien los incita un poquito a descargarla, pues se vuelven más agresivos, más violentos, y quizás esa noche duermen mejor porque descargaron toda la adrenalina de su agresividad. Pero muchos son tan jóvenes que no pueden tener una visión global, una visión integral, un conocimiento general de los temas que están involucrados, la política, la libertad, el mayor información o mayor ciencia. Los científicos comparten todo a través de los países muy fácil, pero los gobiernos no. Entonces, vuelvo a mi cantaleta. Si no logramos unir todas las polaridades, porque un solo ser humano que tenga virus, uno solo, con mutación de ese virus o no, hace que toda la humanidad esté insegura. O sea, se necesita, yo no sé, una generación que ha recibido tanto de nosotros para vivir de la manera más cómoda posible dentro de cada familia, dentro de cada hogar, pues tienen mucha menos resistencia a la frustración de lo que nos presenta una pandemia. Entonces, el enfoque tuyo, de tu organización, es un desafío enorme desde el punto de vista de motivar a esta generación de jóvenes, de mostrarles un norte, un camino que ni los políticos saben qué hacer,
o sí saben, pero para beneficio más nacional o más regional o más personal. Y, y, y entonces el cerebro de los jóvenes fluye normalmente hacia la ansiedad, hacia el desespero, hacia la incertidumbre, hacia, no sé, creo que estamos metidos, los que estamos tratando de ayudar, en un, en una necesidad también de autoinformarnos muy bien de qué herramientas tenemos y cuál es la misión con las habilidades que tenemos. Eh, no sé si alcancé a tocar el aspecto de que esto está muy general. Latinoamérica, pues Chile, Colombia, Ecuador, Argentina y eso, pues somos países, eh, llamémoslo, pobres comparado con los países industrializados. Y eso, gracias a la Internet que nos muestra cómo viven los países industrializados, y entonces a los jóvenes que estamos más acostumbrados a recibir todo más fácilmente ahora, nos parece que también que tenemos derecho a tener esos beneficios de esos países, y eso también genera frustración. Quinta emoción nombrada. No sé si eso satisface suficientemente o quisieras ahondar en algún punto en especial. Perdón, no te estoy oyendo. Aquí entro otra vez en mi lío. No sé Sí, qué ahora pasa. sí. Ahora sí, dale. Sí, sí, básicamente me gustaría profundizar en lo que está ocurriendo a nivel más familiar, ¿ya? Ajá. ¿Cómo tú ves en el ámbito que está ocurriendo con las familias, con las relaciones de padre e hijo, de pareja también? Porque la verdad lo que ha ido pasando también a nivel más micro ha afectado mucho las relaciones sociales. Han habido mucha situación de hacinamiento y eso ha afectado mucho emocionalmente a los adolescentes y a los papás, para qué hablar. Entonces, no sé si te puedes empezar ya a meter un poco más de lleno en ese tema, para ir llegando un poco al meollo de la vocación y el autocuidado también, que nos interesa en esta temática que estamos abordando. Este, mi vida reciente hace que todo lo enfoque desde las neurociencias. Y, y yo siento que pues todo depende del cerebro. Gracias a los neurofacilitadores que estamos metidos, inmersos en la herramienta de la ONC, donde tocamos las profundidades de los orígenes de la respuesta ante las realidades que la vida nos presenta, pues tengo mucha información en el sentido de que sí, todos los seres humanos tenemos visión, podemos hablar, oír, escuchar, en fin, en general. Pero emocionalmente tenemos un cerebro que tiene unas tendencias que, dependiendo de lo que pase antes de los 7 años, se potencian o se bloquean y luego aparecen, que hacen que nos movamos desde, desde respuestas muy creativas de cómo jugar con los hijos, cómo aprovechar la intimidad de la familia, ya que los confinamientos pues nos acercan a participar más con ellos y a estar más cerca de ellos, etcétera. Algunos reaccionamos pues como qué oportunidad de testear qué valores hay en la familia, qué hacen nuestros hijos que antes no los teníamos tan cerca, porque pues a veces el papá y la mamá tenemos que trabajar para poder tener televisión de plasma actualmente. Entonces, pues ha acercado mucho a las familias, las ha vuelto como con valores de ser más educadores y cosas de ese tipo.
hasta pasando de ese extremo, recorriendo todo el mundo emocional, pasando por situaciones de satisfactorias, el orgullo de ver crecer los hijos, pero también entrando a las frustraciones de encontrarnos con, con, el, con las realidades de los muchachos, porque veo que lo importante es ahora enfocarnos a los jóvenes sobre los que todavía podríamos tener alguna influencia como padres, y encontrarnos con ellos que reaccionan de diferente manera. A veces hay parejas que alcanzan a descubrir los niveles de insatisfacción como parejas, y entonces, pues al pasar tanto tiempo juntos, filtran eso a los hijos. Los hijos se van dando cuenta pues de realidades que quizás antes no se daban cuenta, y eso les genera más temor. Entre más pequeñitos, pues más inseguridad y más temor. Y entre más adolescentes, eligen o me salgo del juego de participar en la familia y me aíslo y me encierro en mi habitación o en algún lugar, y trato de conectarme con los amigos de alguna manera. Los humanos tenemos instintos muy fuertes, como la sexualidad para la reproducción, y como el SIDA no logró terminar con ese instinto, con el sexo. El COVID no va a terminar con el instinto de amigo, de abrazo. O sea que cuando salgamos de esto, creo que vamos a volvernos a abrazar. Es un instinto que los muchachos deben estar sufriendo enormemente, porque delante de una pantalla tienen que resolver ese factor tan importante en la adolescencia, más que la familia. La familia es el segundo, pero el primero es el amigo, el grupo. Entonces, los que ya son muy tímidos y en el grupo no funcionan bien, pues ahora se están sumergiendo en estados que los van a llevar fácilmente a la depresión. El trabajo vocacional que presentaste ahora al entrar, que me parece espectacular, muy bonito, le da mucho sentido a la vida de cualquier persona mayor, en medio de la gran cantidad de muchachos que están viendo lo que pueden ver. Se han tratado de favorecerlos, de darles lo más que se puede, y ahora no pueden muchas veces ni salir a encontrarse con sus amigos. Entonces hay un gran sentimiento de soledad, y por eso aumenta mucho la depresión, y una de las salidas de la depresión, el suicidio. Lo digo porque recientemente tengo peticiones del gobierno de la región en que estoy aquí ahora en Colombia. ¿Qué podemos hacer desde las neurociencias y desde la tecnología para desarrollar aplicaciones que prevengan, nos anuncien de alguna manera, casi que como esa que hay para seguir a las personas que tienen COVID, para poder detectar a los muchachos que están queriendo suicidarse? Las estadísticas son devastadoras. El gobierno ya está preocupado por eso. ¿Por qué recurrieron a mí? Por eso, porque en este momento estamos desarrollando el segundo nivel de la aplicación Cero Estrés, que yo creo que todos conocen. Cero Estrés es una herramienta tecnológica que, al aplicarla, usted en su teléfono la descarga, y usted puede resolver temas de urgencia, pensamientos obsesivos, de preocupación, de desamparo, de cosas de ese tipo que están ocurriendo en las familias, porque a los muchachos les toca manejar esa violencia intrafamiliar que también se está aumentando. Lo digo por la cantidad de gente, de parejas. En China, los 3 primeros meses de confinamiento,
generaron 50 y algo, no me acuerdo cuánto, por ciento de peticiones de divorcio. Pues, pues aquí en Latinoamérica, que somos tan afectuosos, tan familiares, que le damos tanto valor a la familia, pues el dilema de la pareja es: la estoy sosteniendo, de sostener como un pilar que sostiene algo ante una situación que está afectando el tema económico y genera pues mucha preocupación, mucha ansiedad, que está afectando no sé, la verdadera, pues la pareja es como un soporte en el cual no puedo descargar la preocupación económica porque no ayudo, pero entonces exploto. Si no la descarga, termino explotando, y los hijos son los que están presenciando eso, con consecuencias de este tamaño. Ya voy a hablar de neurociencias. El hecho de que la parte reptiliana, que tiene millones de años, estoy hablando de cientos de millones de años formándose en la vida en la Tierra, capte que esa parte del cerebro no piensa, pero esta parte capta que sigue viva, porque la intención de ese cerebro es mantenernos vivos, manejar todo el sistema autónomo del organismo para mantener la vida, sale vivo en medio de una familia violenta, se va a enamorar, va a mover la química del enamoramiento ante personas agresivas y violentas. O sea que estamos en una situación muy compleja, y yo creería que sí hay soluciones, pero pues no estamos todavía hablando de soluciones. Estoy hablando de características físicas. Todo pensamiento de alguna manera se refleja en el organismo. Si tú estás pensando positivo, pues hasta sonríes, y si estás pensando negativo, pues si te descuidas, te enfermas. O esa conexión mente-cuerpo pues es muy conocida hoy en la medicina, y no me voy a extender en eso, pero entre los 60,000 y 300,000 pensamientos diarios, todos están manifestando cosas orgánicas en el cuerpo, y los padres deberíamos saber sobre eso, y los hijos también deberíamos saber sobre eso. En el mundo emocional también sería muy bueno que toda esta violencia, o este autismo, o este encerrarme solo en la habitación, o evadirme pasando más horas frente al televisor, o todos esos mecanismos de escaparme de la realidad. Por ejemplo, el aumento del consumo de alcohol en Colombia es bárbaro, porque pues es una manera de escaparse, de no enfrentar. Entonces, la parte emocional y saber enfrentarla, camino importante. Hacer paños de agua caliente, hay muchas psicologías dando consejos, dando normas. Por ejemplo, si nos subiéramos al nivel filosófico para ver la problemática a nivel de humanidad, pues nos va a tocar globalizar el cooperativismo, globalizar la empatía, la tolerancia. Puede que haya líderes políticos que quieran desglobalizarse, y primero yo, pero en el mundo emocional los papás deberíamos saber suficiente en todo el mundo para ver si podemos salvar hasta el último efecto de la pandemia en el último ser humano, para todos estar seguros, porque el camino emocional deteriora mucho el organismo y nos vuelve muy vulnerables. Con nuestro sistema inmuno se vuelve muy vulnerable a las consecuencias de cualquier pandemia. Y eso que yo no sé si ustedes conocerán lo que está pasando en la India. Ya el virus tiene una mutación en la India, y esta semana y eso ya son
más de 4.000 muertos diarios y millones de contagiados diarios. Y la India tiene países vecinos y los que manejan el mundo tienen que decir, bueno, si el mayor productor de vacunas, que es la India, donde se fabrican, no las puede exportar porque, por ejemplo, a la doctora Merkel allá en Alemania dice, no, en esas cajas vienen los virus, no podemos, o sea, entonces, volviendo al tema emocional, se necesita, ya estoy hablando desde las neurociencias, mayor conocimiento y sobre todo mayor conocimiento de cómo ir a las causas originales que generan nuestra vulnerabilidad inmunológica, emocional, pues para poder tener una humanidad más sana, más saludable, más feliz. Punto. Jairo, Sí. hay otro tema que me gustaría que vayamos tocando y puta, no soy, yo estaría yo feliz de hablar horas, pero acá tenemos los tiempos escasos y me gustaría hacerte una última pregunta, que obviamente podemos seguir profundizándola, que tiene que ver principalmente con cómo aporta, y tú hablaste, yo he visto algunos videos tuyos de la neuromisión, ¿ya? Y acá nosotros más bien que lo que queremos profundizar, como desafiarte, es principalmente hablar sobre cómo el propósito, cómo la vocación de un estudiante, un adolescente, puede ser una muy buena estrategia, un muy buen camino para ir, entre comillas, conviviendo con estos procesos de complejidad mayor y mayor dificultades, ¿ya? Entonces me gustaría que nos pudieras comentar un poco más de esto, ¿ya? De los propósitos y eso, de la felicidad y cómo se vincula con el éxito también. Bueno, la realidad es que si no hubiese pandemia y los efectos emocionales y físicos e inmunológicos que está causando y económicos que está causando la pandemia, si no hubiese pandemia, entonces hablaríamos como los videos que probablemente has visto que se grabaron sobre la misión antes de la pandemia. O sea, explicarle a los papás o a la familia, al grupo familiar, realidades biológicas como por ejemplo que en cada eyaculación mi papá, pongámoslo en promedio, unos 10 millones de espermatozoides, y mi mamá cuando estaba en el vientre de mi abuela tenía 600.000 óvulos, pero mi mamá llegó a la adolescencia con 400.000 óvulos. Y luego cada mes, tú sabes lo que pasa. Entonces, la combinación de que cualquier espermatozoide de mi papá se hubiera encontrado con cualquier óvulo de mi mamá en cualquier época de su relación, es como de 400, 4 por 2, 8, un 8 y 16 ceros de hermanos míos que no nacieron. Si pensamos que antes de crearse el universo no había nada, bueno, para los científicos no había nada, para los filósofos teníamos una inteligencia flotando en el vacío capaz de crear el universo o de crear las leyes del universo que hicieron que el universo evolucionara. Pero esa inteligencia, antes de crear el universo, no tenía átomos, no tenía moléculas, no tenía células, no tenía neuronas. Y los humanos, gracias a que tenemos neuronas, podemos ir grabando presentes y a esas grabaciones las llamamos pasado. Y a las imaginaciones que puede hacer también las neuronas en el cerebro las llamamos futuro. Pero el tiempo no existe. El pasado ya pasó y el futuro no ha llegado.
O sea que esa inteligencia que creó el universo en su vacío, que no tiene neuronas, vive en eterno presente. O sea que todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar está en presente en el sistema de conciencia que podamos imaginar los humanos imaginariamente imaginativos de cómo funciona la inteligencia creadora del universo. O sea que, ¿por qué naciste tú y no tus 8 y 16 ceros de hermanos que no nacieron? ¿Para qué estás aquí? Tiene que tener algún significado. Puede ser, vino a protestar. Como digo yo a veces, si no hubiera habido Judas, no había habido Jesucristo. Todo sucede por algo dentro de ese nivel filosófico, de esa altura. Qué bueno que todos los muchachos de hoy en día supiéramos eso para entender por qué existe la pandemia. O sea, qué es lo positivo en la evolución para que hayan surgido pandemias en el planeta. Y sobre todo una pandemia que se mueve a la velocidad que se mueve como ninguna otra, etcétera. Entonces, motivar a los muchachos para encontrar un sentido de vida antes de la pandemia, pues era más fácil que ahora que están en un porcentaje muy grande viendo en las redes sociales que una manera de enfrentar la pandemia es suicidarse. Que este mundo que les está tocando vivir o que ven venir sin soluciones, porque los papás puede que tengan alguna manera de razonar acerca de la incertidumbre que muestran los políticos cuando toman decisiones. Hay muy pocos políticos pensando en cómo piensan los científicos, que es, esto hay que unir toda la información de todo el planeta en algún sistema que nos estemos apoyando todos. O sea, el virus no respeta fronteras, las soluciones tienen que ser sin fronteras. Y entonces, ese tipo de información o de que algunos líderes en las redes sociales mueven, pues hacen que un muchacho que puede que no tenga voz o no tenga voto, o que la única manera de expresarse es protestando, que no tiene organizaciones que los aglutinen y les ayuden a concentrar alguna forma de expresar el desencanto y la desilusión. Hola Jairo, Francisca por acá. Está muy interesante todo lo que comentas. En honor al tiempo, te quería preguntar, me gustaría que lleváramos este tema a un ámbito más práctico, aprovechando que estamos aquí con muchos papás y de adolescentes. ¿Podrías contarnos en concreto qué tips le podemos dar a los papás que están hoy día conectados para ayudar a nuestros jóvenes y adolescentes durante la pandemia, para motivarlos en este camino de búsqueda de vocación? Yo diría que sería muy bueno que tercerizaran el cerebro. ¿Qué quiero decir con eso? Necesitamos que las personas sepan que todos sus pensamientos, todas sus emociones y todos sus comportamientos y síntomas dependen de cómo trabaja el cerebro. Y que como el cerebro es el único que es capaz de curarse a sí mismo y de cambiarse a sí mismo, es el único órgano que se puede cambiar a sí mismo. Entonces enseñémosles eso como camino de autoobservarse desde una posición externa a sí mismos. ¿Quiénes son? ¿Qué recursos tienen? ¿Por qué reaccionan así? ¿Qué influencias han tenido? Jairo, también me gustaría que pudieras profundizar también en algo que tú mencionaste muy fuertemente. Tú hablaste que la misión es, en tu libro, que a mí me marcó mucho,
dices que tu misión es un instinto básico, ancestral, de búsqueda de ser jerárquicamente responsable de los propios resultados y dominar tu propio progreso. ¿Me podrías un poco ahondar en eso? Porque independiente de la pandemia, yo creo que esto es básico, ¿ya? Básico para entender que es casi algo natural del ser, pero no hemos confundido y entre comillas, entre la pandemia, entre los conflictos, hemos perdido el camino. Toda pregunta tiene tres respuestas. Una respuesta del mundo material, una respuesta en el mundo emocional y una respuesta en el mundo filosófico o espiritual. Yo creo que las crisis nos van subiendo de nivel. Yo sé que, pues, a nivel de material, pues, hay que decirle a las personas que están jugando con su vida o coqueteándole a la muerte si no usan los elementos de protección que los científicos van recomendando, de acuerdo a la data que van consiguiendo, etcétera. Porque hay jóvenes que están a la fuerza que tiene con sus amigos, sus amistades, que corren riesgos. Tanto que ya está disminuyendo la mortalidad entre los mayores, entre las personas que les aplicaron primero la vacuna, y ahora está incrementándose enormemente entre los jóvenes. A nivel emocional, pues habría que decirle a los muchachos que las emociones son naturales, que son normales, que son producto de la situación, que pues el ser humano se adapta de alguna manera con algunos costos fisiológicos, de salud, etcétera, si reprime todas esas emociones, y sería muy bueno enseñarles a cómo las expresan. Para ello los padres tienen que dar ejemplo. Pero ¿qué ejemplo puede dar un padre que está lleno de presión y de ansiedad y económicamente inestable o inseguro o ese tipo de cosas? La pandemia no respeta clases sociales, ni es lo mismo. Estos mismos problemas están en todos los estratos sociales de la clientela que atendemos los neurofacilitadores. Entonces, mejor dicho, neurociencias debería ser una clase desde primaria, desde el kinder. Eso debería ser así. Y desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista espiritual, en el eterno presente de la inteligencia creadora, esto es lo que tenía que ser. Ahora, yo veo esfuerzos de gente haciendo motivación para que lo que se ve por unas rendijas de ventanas de futuro es que la tecnología efectivamente elimina más puestos de trabajo de los que crea, que el 1% de la humanidad es rica y cada vez va a ser, mejor dicho, si nos guiamos por Yuval Harari, que ustedes ya saben quién es, el que escribió el libro de Animales a Dioses, este tipo está siendo muy consultado porque ha resultado bastante visionario. Y él ve venir el mundo hacia dos clases sociales. Unos poquitos ricos, súper ricos, y una masa enorme de gente, no digamos pobre, pero digamos con lo mínimo para sostenerse, con un ingreso básico universal que va a haber que extender a todo el mundo, de alguna manera. Entonces, yo como papá estaría diciéndole a mi hijo, mire, ¿cómo hacemos para alinear sus gustos personales que vienen con 4 grandes raíces desde sus instintos, que son: o usted vino como embellecedor de la vida de otras personas, todos los artistas de todo tipo, o usted nació probablemente como un transformador, una persona que
que agarra algo y lo convierte con innovación, con creatividad, lo transforma en algo, materias primas que las vuelve productos, comercializa, en fin. O usted viene con alma de maestro, o sea, que usted es un filósofo, usted quiere enseñar, usted quiere... O usted viene, mi hijo, con alma de sanador. Entonces usted va hacia la medicina, hacia la transformación y ese tipo de cosas. Esos son los 4 grandes instintos básicos del cerebro profundo. Ahora, eso en el mundo post-pandemia, que nos tenemos que olvidar que muchas cosas van a cambiar y que si vamos hacia esas 2 grandes clases sociales, entonces, ¿cómo hago yo para que mi hijo le guste la tecnología? Claro que hoy en día hasta los bebecitos ya se montan en los teclados, pero que les guste la tecnología para sacar dentro de esos 4 grandes vertientes de instinto vocacional, ¿cuál es la forma de trascender? Porque mientras la persona esté haciendo algo para satisfacción propia, cuando lo logre pierde sentido en la vida. En cambio, si la cosa la está haciendo para los demás, pues los demás le devolverán económicamente lo que corresponda. Pero si lo haces solamente pensando en los demás, el día que esa persona, que tu hijo se esté muriendo, se quiere levantar ese día a trabajar, porque nunca se termina de servir a los demás. Eso le da un sentido a la vida muy importante. Eso lo llamamos trascendencia. Trasciende el ego, trasciende el cuerpo. Eso. Entonces, que una persona esté haciendo algo para sí mismo o para su familia cercana, todavía no está trascendiendo. La trascendencia va más allá de ese núcleo biológico que crea el ego. Que aprenda a conocer su cerebro para que sepa qué le gusta de verdad y no qué le enseñó la sociedad que le debería gustar. Porque uno se pone a ver la vida de los artistas, de los futbolistas, etcétera, y uno ve que los chicos, no, yo quiero ser como, pues, cantante o quiero ser futbolista, o lo que sea. Tienen que conocer su cerebro para saber qué realmente les gusta, qué es lo que heredaron biológicamente que les gusta. Y además, tienen que educarse básicamente en para dónde va el mundo económicamente, o sea, qué decisiones están tomando los políticos. Hay que saber leer hacia dónde se están yendo las polaridades que tiene el mundo, pero eso hay que enseñárselo desde jóvenes para que sepan cómo generar ingresos para tener una vida digna físicamente, ingresos que les aporten los estudios que van a necesitar emocionalmente, porque siempre va a haber crisis emocionales, y también para poder servir a los demás y que se vuelva un círculo virtuoso. Estoy sirviendo para que los demás de alguna manera me proporcionen la vida digna para la cual nací y no nacieron 8 y 16 ceros de hermanos. Jairo, eso se relaciona con, me acuerdo que tú comentaste algo que eran como 3 leyes. Las leyes del enfocarse, el dar y el disfrutar. ¿Tiene relación con eso? Sí, también. Eso es otro enfoque como para un libro. Bueno, es que esos son los 3 grandes capítulos del libro. Dar, claro, se relaciona en el sentido de la trascendencia. En el universo hay una ley que yo la llamo la ley del viento. Si yo al viento le hago así, tratando de abrir un hueco en el viento, inmediatamente se rellena con viento. O sea, es así. Cuando tú le das una limosna a alguien que la necesita, le llega a uno un gustico inconsciente, por supuesto, pero es una satisfacción de que yo no soy ese. Yo no estoy en ese lugar. Puedo dar. O sea, dar produce placer. Entonces, pero también produce que me devuelvan. No hay, pues yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Es más, hace poquito me pasó que
estaba en una circunstancia tal por cajeros electrónicos y cosas de ese tipo, y en un pueblito donde yo nací, entonces, y no tenía dinero. Y una persona buscó la manera, se inventó la manera de que me llegara dinero. Y después se lo fui a devolver y él considera que yo le he dado tantos consejos, que le he ayudado tanto en las conversaciones, etcétera, que no me quería recibir el dinero. Yo le dije, no, pero es que fue un préstamo. Y dijo, sí, no, pero yo se lo voy a dar como una donación. Y yo, pero lo hubiera dicho desde el principio, porque en ese momento fue un préstamo y yo tengo la incomodidad de devolver. O sea, hoy en día en tecnología digital se enseña, regale a todos los que quieren ser influencers y todo ese tipo de cosas. Regalen, que en automático se va a crear la comunidad que va a venir hacia acá. El enfoque más importante, perdón, lo más importante es hacer este trabajo neurocientífico con uno mismo para uno saber qué es lo que quiere en la vida. Porque el que no sabe lo que quiere, pues nunca va a llegar. O sea, si no sabe para qué naciste. En Estados Unidos hizo una investigación hace algunos años sobre a 5,000 life consulting, o sea, consultores de vida, psicólogos, médicos, alternativos, etcétera. El 98% de las consultas era ¿para qué nací? O sea que lo que estoy diciendo es, hay que hacer lo más importante en la vida es saber qué es lo que uno realmente quiere. ¿Para qué nació? Lo segundo que hay que saber en la vida, pero no es lo segundo en importancia, es igualmente importante como el primero, es cómo disfrutas lo que haces. O sea, si yo cuando vivía en Estados Unidos, por economizar gasolina siempre me iba por la vía que más me economizaba gasolina, pero son unas autopistas pues grises, cielo, meses en que todo es gris y el piso gris y gris. Cuando podía irme por entre pueblitos que tienen casas coloridas, que tienen parques, o sea, claro, uno termina inconscientemente odiando ese tipo de... Te voy a dar otro dato, ya que estás tan orientado hacia lo vocacional. Los americanos tienen mucho dinero para invertir en investigación. Entonces, oiga esta. A los 10 años, los graduados universitarios, el 92% cambian de profesión. ¿Qué quiere decir eso? Que los muchachos eligen profesión cuando ni se conocen, no conocen la vida, no conocen nada. Solamente lo que ven, lo que oyen, porque el papá tiene la misma profesión o tiene la misma empresa, o porque vino un psicólogo y les hizo un test y les dijo, no se conocen ellos mismos. ¿Quién puede tener mejor visión de uno mismo que uno mismo? Pero cuando haga el trabajo de quitar los bloqueos de la claridad personal. Y eso es un trabajo que se puede hacer con cero estrés, con autoobservación neuroconsciente. Aclarar la posibilidad de uno poderse ver a sí mismo. Porque la mayoría de las personas vemos afuera lo que tenemos adentro. Entonces, hasta el consejero más bondadoso tiene unos sesgos de acuerdo a su academia o a sus experiencias en la vida, y detrás de esos sesgos puede ver lo que puede ver. O sea, el mejor trabajo que puede hacer uno es con uno mismo si tiene las herramientas adecuadas. Ya viene la cero estrés nivel 2, porque viene especializada para cada cerebro, para que investigue toda la problemática que le estorba ser exitoso. O sea,
Lo primero más importante, saber lo que uno quiere. Lo segundo, pero igual de importante que lo primero, poderlo disfrutar, conocerse para poderlo disfrutar. Yo conozco mucha gente que disfruta mucho poniéndose, por ejemplo, unas zapatillas. No, esas no puedo poner el ejemplo porque uno sí debería mimar lo que soporta el cuerpo y la silla en que se sienta. Pero digamos, una camisa, se la ponen de marca famosa y sienten mayor placer, mayor satisfacción que si les toca ponerse una t-shirt por ahí comprada en Patronato. Estoy hablando de Santiago de Chile. Entonces, esos son placeres intelectuales, culturales. No, hay que conocer los biológicos. Hay que conocer que me tengo que ir por donde tenga un camino visual más agradable cuando voy a ir a dictar una conferencia. Y por último, ese sí lo podemos poner de segundo, el dar, la trascendencia. El dar para recibir. Entonces, creo que unir los dos conceptos pero le voy a soltar otra. Resulta que hace como unos, no sé, esto ocurrió hace como unos 25, 26 años, un canadiense economista hizo la siguiente investigación. Vamos a ver si la recuerdo bien porque tiene cifras. A los egresados de secundaria que ya iban para la universidad, tomó a 1,500 estudiantes y les preguntó por qué carrera habían elegido. Y entonces luego les preguntó por qué la eligieron. El 83% contestaron que la habían elegido por el dinero que iba a producir, porque con ese dinero ellos podían comprar lo que les diera la gana en su vida, comprar todos sus placeres. Y solamente el 17%, que eran como unos 101, eligieron porque les gustaba la carrera, porque les apasionaba, porque eso era lo que habían soñado desde siempre. 20 años luego, volvió a entrevistar a los 1,500. De los que eligieron porque les gustaba, había 100 que eran millonarios. Y de los 83 que escogieron el dinero, habían por ahí 17 o 15, una cosa así. No me acuerdo la cifra exactamente. Millonarios. O sea que el dinero en estas pandemias afecta mucho el tema psicológico y es muy fácil que los jóvenes pierdan el rumbo eligiendo carreras o eligiendo caminos en busca de estrictamente el dinero. Mira, un ser humano necesita para sobrevivir una comida cada 3 o 4 horas, dependiendo del estómago. Si uno se conoce bien, sabe más o menos cada cuánto necesita. Que quepa en las manos. Las manos tienen el tamaño ideal de eso que tiene que comer cada 3 o 4 horas. Y que en eso que está ahí en las manos haya dulce, haya agrio, haya los 7 sabores que recomiendan en la India. Que haya astringente, en fin, eso es todo lo que necesita el ser humano. Y tener emocionalmente, tener a quien acariciar. No que lo acaricien, eso no lo necesita un ser humano, necesita es tener a quien acariciar. O sea, tú coges en el laboratorio una amiba y la pones y le sueltas una gota de sal y la amiba se aparta. Y le acercas una amiba y la amiba, por la parte en que siente que se acerca a la otra, se estira.
O sea, estamos diseñados para dar. Jairo, aquí hay una pregunta que Sí. hace la audiencia, que es, ¿cómo le podemos ayudar a los más jóvenes a buscar lo que les apasiona más que el dinero detrás de la carrera elegida? Sí, eso requiere una cosa muy difícil, pues muy fácil, pero muy difícil, y es autoobservación neuroconsciente. O sea, meditación, momentos de silencio, de quietud, donde uno está, pues si tiene una persona que lo dirija, pues que puede ser un neurofacilitador que le está tocando diferentes temas. Por ejemplo, si yo te digo en este momento que pienses en un limón partido a la mitad, que por dentro tiene unos colores distintos a los que tiene la cáscara, no tienes que estar con el limón en la mano para sacarle el ácido que tiene la cáscara al limón. No, solamente lo estás imaginando y ya está segregando saliva bajo la lengua. Entonces, hay una serie de experiencias que hacen los neurofacilitadores con la ONC que les sirven para ver qué parte del organismo, con qué tipo de sensación ante diferentes estímulos. En estado, cada cerebro tiene un estado de relajación en el cual eso lo detecta más fácilmente. Y además, qué obstáculos o frenos o bloqueos tiene que le van a impedir en el futuro lograr eso. Todo eso se puede desactivar. Porque la habilidad está en poder ir antes de los 7 años o al vientre a desactivar las causas originales para poder que el cambio sea permanente. Y eso es lo que hacen los neurofacilitadores, que entre pareces tengo ahí algunos. Isabel Dregman, Claudio Méndez. Uy, es mejor dicho, les estoy repitiendo clase. Bueno, yo creo que ya estamos en medio pasado ya. Tranquilo, si hay alguna En otra 15 pregunta o minutos. alguna cosa, por mí con mucho gusto. Sí, no, pero la idea es que podamos cerrar porque ya son 8:15 acá en Chile. Tranquilo. Entonces ya está, hay gente que ya oí bostezando, mejor no quiero decir quién, pero hay Ok. gente que está cansada. Y no, la verdad, ahora queremos terminar con o sea, primero agradecerte, pero de corazón, tu Mira, presencia. perdóname. Promuevan en los colegios o tú con tus redes temas de cerebro. Enseñen a las personas las posibilidades que tiene el cerebro de cambiarse a sí mismo. Que creen grupos o de estudio o no sé, usen la tecnología para eso. Porque Vamos a tenerlo en cuenta. eso da mucha curiosidad, no solamente a los muchachos, sino a los padres. Vamos a Mire, tomar en cuenta eso. hoy en día, un muchacho entra a internet, aprende tecnología, aprende a hacer código y aprende cómo venderse a sí mismo, cómo promoverse a sí mismo, y al año y medio pertenecen al 1%. El mundo se fue por la tecnología, eso no lo vamos a parar. Y como esta pandemia no se sabe cuándo va a acabar, pues puro teletrabajo. Ya pues, Dale, Diego. gracias por su recomendación. Y lo otro, bueno, como te decía, yo primero quiero agradecerte. Abrevia como el AONC, ¿ya? Y que ayuda básicamente a hacer una transformación personal, ¿ya? Diego, De para las que las personas. personas no se pierdan la presentación de quién es Jairo, hay varias personas tratando de entrar, no tengo acceso para aceptarlos, por si puedes aceptar a los que están ahí en la fila. Espera un segundo.
Pedimos disculpas a los participantes que ya están conectados. Un segundito y volvemos. Ya. Ya, seguimos con la presentación. Y bueno, Jairo, como decía anteriormente, es el creador de la técnica autoobservación neutroconsciente, que es una poderosa herramienta para la transformación personal, ¿ya? Y que se ha estado aplicando muy fuertemente a nivel internacional y a nivel latinoamericano, ¿ya? Y también, bueno, uno de los principales trabajos que ha sido posible conocer su trabajo ha sido mediante la publicación del libro bestseller, Éxito sí, pero felicidad también, ¿ya? Y bueno, él va a hablar un poco más en detalle a medida que vayamos avanzando sobre de qué se trata la metodología y sobre el tema de la cual estamos nosotros acá hablando. Bueno, Jairo, ¿cómo estás? Jairo, ¿me escuchas? Jairo. Debes tener el micrófono muteado, Jairo. Abajo a la izquierda de tu pantalla tienes que apretar el signo. Vemos que estás hablando, pero sigues muteado. Ahí está, ¿no?